En esta computadora. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, del lugar del mundo en que nos estén escuchando y viendo. Este espacio es Sello de Mujer, en un nuevo capítulo que se trata de raíces invisibles. No todo lo que nos sostiene se ve, las raíces invisibles guardan memorias, fuerzas y sentido. Ellas nos recuerdan que lo esencial late bajo la superficie. Antes de seguir y presentarles a estas hermosas mujeres que son parte de Sello de Mujer, les quiero recordar que se suscriban a nuestro canal, que por favor hagan clic a la campanita, que nos sigan en Instagram, Sello de Mujer-bajo, y puedan seguirnos en nuestras redes sociales, así disfrutan de cada capítulo que les compartimos. Bueno, en este capítulo nos acompañan Laura, acompaña Emi y Cristi, y quien les habla, Gaby. Hola chicas, hola a todas, ¿cómo están? Hola Gaby, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien. Bueno, para retomar sobre el tema que vamos a charlar hoy en esta hermosa mesa, y seguir contándoles sobre raíces invisibles, cada raíz invisible es un hilo que nos conecta con lo que fuimos, con lo que somos y con lo que aún podemos florecer. Ahora, chicas, para que comencemos a charlar, ¿qué raíces de ustedes necesitan más cuidados o transformación? ¿Qué dicen? Qué interesante pregunta, ¿no? Eh, ¿Les Primero, gusta? bueno, es creo bastante profundo el tema que elegimos hoy. Eh, Viene a todo lo que venimos por ahí hablando capítulo a capítulo y creo que cada capítulo vamos un poquito más profundo. Y en este caso, bueno, para mí es súper importante porque ya estamos hablando de cosas que por ahí ni siquiera las percibimos, por eso justamente hablamos de que son invisibles, pero son las que han permitido que nosotros vayamos creciendo y vayamos siendo lo que hoy somos. Y para mí, en relación a qué cuestiones necesitan más cuidado, digamos, o por ahí más transformación, creo que tiene que ver con algo que por ahí lo hablamos o hicimos mención en otros capítulos, que tienen que ver un poco con nuestras creencias, ¿no? Con eso que fuimos aprendiendo de papá y mamá, de nuestros abuelos incluso. Eh, yo siempre digo, yo tengo muchos recuerdos de mis abuelos y eso que fallecieron cuando yo era muy, muy chiquita, pero me acompañan, o sea, hasta de cómo comer la galletita o cómo guardar una galletita, porque tengo tanta memoria de lo que ellos me enseñaban y creo que tiene que ver más que con la enseñanza en sí o con el tiempo que me pudieron acompañar con lo simbólico y lo significativo que para mí son mis ancestros, digamos. Eh, o sea, como el saber que mi abuelo lo aprendió eso de su padre, que eso también le enseñó a mi papá, eh, creo que es como ese hilo invisible justamente que estamos hablando, que nos conecta y o por lo menos yo lo siento así, ¿no? Que siento que eso hace que sigan siendo parte de mi vida, ¿no? Es como también una manera de honrarlos. Y eso para mí es súper importante como hacerlo consciente porque hay cosas que, como en este caso que te digo, que nos sirven para honrarlo, y hay cosas que igual las tenemos que transformar, que también me parece importante porque hay cosas que ya no nos son útiles, que sí nos siguen atando, pero que las necesitamos transformar y hacerlas a nuestra manera, ¿no? Y eso hacerlo a nuestra manera muchas veces no es tan fácil porque nuestro corazoncito siente que algo está desatando con esa raíz que nos ataba a nuestros ancestros, ¿no? Claro. Es también la Entonces, bueno, lealtad, ¿no, Gaby? Es también uno la lealtad sí, hacia sus ancestros, ¿no? y que eso Y nos hace sentir en el corazón, yo creo, como mucho amor, pero en una realidad no tradición. siempre nos hace bien, ¿no? Entonces, bueno, Claro, eh,
como bueno, creo que eso necesita como cierta transformación, sentirnos bendecidos por nuestros ancestros, que nos permiten hacer las cosas también de manera distintas y transformar. Pero bueno, a mí cuando decidimos el tema es como que enseguida se me vinieron mis abuelos, ¿no? Como que siempre sentí que ellos fueron esa raíz de la que después seguimos todos nosotros, digamos. Así que bueno, eso es lo que a mí me trae este tema hoy. No Es sé lo las otras que chicas para dónde las llevó su mente. No, pero Me totalmente. Creo que desde el momento en que nos planteamos hacer este tema, de alguna manera se me ocurre, no lo hablamos, ¿no? Entre nosotras, pero sí hablamos de la temática, pero no por ahí desde el abordaje que le íbamos a dar. Y coincido totalmente con Gaby, creo que todos, en cierta forma, venimos desde nuestros ancestros y bueno. Esto de lo que decía Gaby, el tema de las lealtades, lo que se dice en ancestrología, las lealtades invisibles de pronto, porque ¿qué pasa si nosotros dejamos, por ejemplo, alguna enseñanza que por más que nos guste, que la hayamos tomado de nuestros antepasados? ¿Qué sentimos? Y bueno, yo, por ejemplo, sentí que si me corría pongámosle, de la función docente, es como que estaba traicionando, ¿no es cierto?, el legado o de pronto a mi hijo, bueno, ¿y por qué no hace la docencia? ¿Y pero por qué mi hijo tiene que hacer lo mismo que yo hice? Al principio es como que Claro, lo sentís como una traición desde mi lugar. Y yo exactamente. exactamente, uno es como que dice, bueno, me tiene que ser leal, ¿sí?, a mi legado. Pero ¿por qué va a ser leal a mi legado si yo soy independiente, si él es independiente, ¿no es cierto? Entonces, esto de las lealtades invisibles, porque no nos damos cuenta a veces, lo hacemos totalmente inconsciente. Entonces, es una limitación, como bien decía María Laura, una limitación y tenemos que darnos cuenta dónde está ese límite. ¿Y me hace bien o me hace mal ser leal a lo mismo que dijo Laura? Tal vez yo lo digo con otras palabras desde la lealtad, pero se me ocurre que vamos por ese lado, ¿no es cierto? Lo que no se ve, lo que no se ve que lo podemos modificar, ¿no? Sí, te iba a decir, sumando un comentario nomás a lo que decías, Sí, que es tal cual, porque yo me acuerdo cuando era chica, en la familia de mi papá, desde mis abuelos, mi papá, todos son arquitectos, ingenieros, y yo me acuerdo que siendo muy chica, yo decía, yo quiero ser arquitecta porque quiero ser como mi papá. Y como mi abuelo y Claro. mis abuelos y toda mi familia. Después me fui para el lado totalmente opuesto, pero yo digo, ¿cómo desde tan chiquitos necesitamos pertenecer? Y entonces es como que seguimos ciegamente esas lealtades, porque es como que nos hace sentir parte y hasta que no lo podemos trabajar y podemos como trabajarlo desde otros lugares, que después podemos hablar de eso, porque hay muchas maneras de trabajarlo, pero hasta que no lo podemos trabajar, tampoco nos podemos reconocer a nosotros mismos como separado y que podemos tomar decisiones distintas y hacer las cosas distintas, ¿no? Pero qué loco, ¿no? Perdón, ahora sí te Bueno, dejo. Eh, Emi, estoy escuchando y sí, coincido con ustedes, la lealtad familiar, visible o invisible, al principio es como en automático. Sos como tu padre, sos como tu madre, tu abuelo caminaba igual, se escucha mucho durante la infancia. Ay, míralo, tan chiquito y se pone la mano atrás. Es cierto, mi hijo se ponía la mano atrás como mi abuelo y no se habían conocido. Y yo digo, es como que ya viene, ¿no? En la sangre. ¿Y qué es la sangre? Y es la savia. ¿Y por dónde corre? ¿Dónde comienza? ¿Dónde comienza el crecimiento del árbol, de la vida? En la raíz. Si no cuidamos las raíces y no elegimos cuáles queremos alimentar y cuáles ya ahora que somos adultas y que tal vez estamos más conscientes de lo heredado, empezar a adquirir y a cuidar las que elegimos, las que decidimos.
sostener y mantener para nuestro árbol personal. Nosotros formamos parte de un árbol familiar, pero también tenemos un árbol, un ser, y a mí me gusta pensar que las raíces son los valores y las creencias, y ahí es donde reviso, ¿no? A ver, esta es heredada y me encanta. Esta es heredada familiar y no me gusta, pero esta que es social la elijo. Y después voy formando mi propio tronco, que es el ser, y voy obteniendo esos frutos que son los resultados, esas flores que son los resultados en base a esas raíces que son propias, elegidas, aún sobre las adquiridas y heredadas, pero básicamente son las que nos sostienen hoy. Y cuando pensamos en todo esto, a mí por lo menos, cuando empecé como a decir esto de soy infiel a los mandatos familiares, estoy en contra de mi familia, era la oveja negra la que iba siempre, vos siempre para el otro lado, esas cosas, ¿no? Yo decía, pero ¿y por qué? A mí no me gusta. Bueno, no sé. Por ejemplo, mi hermano decía, yo no quiero ir al colegio a la mañana. Pero no estaba en la escuela, ahora es un invento esto de la escuela a la tarde. La escuela es a la mañana, ya te tenés que ir acostumbrando, tiene que ser, al que madruga Dios lo ayuda. Empecemos con los mandatos no sociales también, en esos dichos, que a veces decimos, ¿de dónde vino este dicho? ¿Viste? Al que madruga Dios lo ayuda. Pobre el que está enfermo y no se pudo levantar por fiebre temprano. O sea, es un abandonado de Dios, decía yo. Y yo empecé a plantear esto en la familia. Y me miraban como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Y yo decía, ¿pero por qué todo el mundo dice al que madruga Dios lo ayuda? Y la gente que no se puede levantar y la gente, bueno, nada, todas Claro, estas cuestiones que fueron personales mías, que hoy lo hago carne con un ejemplo básico y para reírnos un rato, pero hay raíces que, guarda, que si no las hacemos conscientes y las continuamos, esta misma que ahora me hace reír, a mí por lo menos, en algún momento me perjudicó. Porque yo sentía que si no me levantaba temprano o no me quedaba despierta después que los chicos iban a la escuela, mi marido se iba al trabajo, y yo en la casa, hasta las 12:15 que salían mis hijos de la escuela, ya había puesto el lavarropa, había limpiado las cosas del desayuno. Hasta el mediodía no tenía que hacer. ¿Por qué no me puedo acostar un ratito más? ¿No? No, está mal. La mujer de claro. la casa. Yo miraba y decía, pero la casa la limpié ayer, o sea, ¿qué tengo que estar haciendo ahora en este momento? No, no se me planteaba una elección propia. Iba a la Sí. raíz, a lo heredado. Y a veces eso genera comodidad, chicas, ¿eh? Porque bueno, no, bueno, me quedo temprano, me tomo unos mates, no sé, hago algo. Yo había dejado de trabajar, estaba con licencia por maternidad, la nena se dormía y yo decía, ¿por qué no me duermo? Que tuve toda la noche, que la mamadera, que el pecho. Dormite. Era como Claro, la creencia claro, como nueva con la todo, vieja. Ese claro, diálogo, se te ¿no? se mezclaban esas dos, ¿no? Como esas dos polaridades de, claro. Totalmente, Vos sabés que yo las pero escuchaba eso es lo que yo quisiera cambiar, ¿no? Y seguir cambiando. Cuando vos haces esta pregunta, estar conscientes y poder decir, transformar. esta es la que quiero transformar. Si yo estaba cansada, si no había dormido, si dejé que mi marido durmiera y mi hijo durmieran porque son los que se van temprano, pero yo me levanté para despertarlos a ellos, les hice el desayuno, me lo merezco, lo quiero, lo elijo, me duermo. Y ya está, no Está muy pasó bien, nada. obvio, Digamos, heredada. No, no estoy perjudicando a nadie, pero es cierto lo que dicen, chicas, es eh, como que nos sentimos traidoras, ¿no? Y si no lo claro, manejamos así, es difícil. Y cuando lo claro. modifiqué, me sentí en lugar de traidora, protagonista. Era como que, wow, pude hacer Liberada, algo nuevo, diferente a lo que vengo. Y cuando venían mis hijos cansados, en lugar de decirles, no, ponete con la tarea y después vas a jugar, bueno, mami, estoy cansada, bueno, ¿querés dormir un ratito? Después la tarea. O sea, empecé a modificar lo que modifiqué en mí, también en la crianza de mis hijos. ¿Se entiende? Entonces, sí, pucha que va cambiando la raíz y lo que seguimos construyendo y creciendo, ¿no? Ese florecer que vamos
por cambiando. supuesto. Ustedes saben que, Emi, yo las escuchaba, ¿no? Y estamos hablando em, como parejas todas en lo que es lealtad, estas palabras no tan fuertes, lealtad, traición, repetición de acciones, de patrones, etcétera, ¿no? Entonces, sí, a ver, el humano siempre necesitó pertenecer a un grupo de personas, pertenecer a un lugar, ¿no es cierto? Cuando quedaba excluido, ¿qué pasa con el excluido, no? También ese es un gran tema, ya lo desarrollaremos en otra oportunidad. Pero yo estaba pensando, escuchándolas, ¿no? Porque todas estas raíces invisibles nos atraviesan a todos los humanos, y digo, ¿dónde queda realmente el sentido de descubrir nuestro propio ser? Cuando cortamos esas raíces, cuando realmente hacemos nuestras propias raíces, cuando aceptamos, o sea, hay una aceptación de nuestros ancestros, una aceptación de nuestros padres, una aceptación de que lo hicieron de la mejor manera que pudieron haberlo hecho, pero que de ahora en más tomo mi vida y voy para adelante para descubrir también cuál es mi esencia. No sé qué opinan, Sí, a mí me vienen, bueno, varias cuestiones. Eh, en, obviamente, creo que depende desde qué lugar uno lo vea, lo tome. Siempre digo que cada uno de esto también va tomando lo que más hace sentir bien a su alma. ujú, Por un lado, al- hay algunas teorías que lo que nos dicen es como, bueno, hay una parte de nosotros que se va a mantener siempre estable porque lo que hemos aprendido ha quedado internalizado en nosotros, lo que venimos heredando transgeneracionalmente también va a quedar en nosotros, pero hay una parte nuestra que es la que puede tomar esta decisión de modificarse y cambiar todos nuestros esquemas de cómo miramos al mundo. Entonces, esa ujú, parte consciente nuestra con la que nosotros podemos trabajar, que no quiere decir que, obviamente, a través de algunas técnicas de terapia, ya sea desde las terapias holísticas o ir al psicólogo, podemos trabajar algunas cuestiones de nuestro inconsciente, pero en el día a día nosotros vamos manejándonos con la información que va saliendo al consciente, lo que hacemos, nuestras rutinas, nuestros hábitos, nuestras maneras de juzgar al otro, de juzgarnos a nosotros mismos. Como estas cuestiones las podemos ir modificando. Y para mí eso es lo que nos permite ir amoldándonos a lo que queremos ser desde las acciones, digamos. Y por otro lado, yo creo que hay un montón de cuestiones que necesitamos ir como sí o sí más profundo, como os decías recién, eh, desde el inconsciente necesariamente para poder nosotros sentirnos libres de tomar ciertas decisiones. Aceptando, honrando, reconociendo, eh, sintiéndonos bendecidos y que seguimos perteneciendo a pesar de haber elegido algo ujú, distinto, a pesar claro. de haber elegido hacer las cosas a nuestra manera, que posiblemente sea distinta a la manera que hemos aprendido, que lo han hecho nuestros padres, madres, abuelos, porque eso de sentir que igual están atrás nuestro, a pesar de, es súper importante. Cuando nosotros sentimos esta y nos quedamos con esta idea de que los estamos traicionando o que vamos a dejar de pertenecer, vamos a dejar de ser parte, que nos pasa incluso en la vida diaria hasta con los amigos y lo vemos mucho en los adolescentes, esta cuestión de lo que hacen para pertenecer, ¿no? Bueno, eso también nosotros lo hacemos inconsciente desde estas raíces que tenemos para seguir siendo parte de nuestra familia, ¿no? Entonces, bueno, creo que desde lo consciente podemos tomar acciones para ir modificando y modificándonos y encontrándonos con lo que está dentro nuestro y lo que está en nuestro ser. Y lo que para mí es fundamental de todo esto es lo que nos hace felices.
porque hay un montón de cosas que las repetimos a pesar de Sí, que no nos hacen felices. Y creo que nuestra misión en la vida es intentar vivir esta vida lo más felices que podamos. Así que, bueno, Siempre, yo lo... la Sí, autenticidad. sí, y es que siempre vamos a, vos decías por lo familiar, siempre vamos a pertenecer al clan, porque la genética, obviamente, que se repite de alguna manera, genéticamente hablando. Entonces, Claro, eso no lo podemos evitar, ¿sí? Como Emi decía, la genética, ¿sí? A lo que se refería Emi, ya está, viene con nosotros, está en nosotros, como bien decía María Laura, y ahí volvemos al tema del autoconocimiento, de la autoobservación, ¿verdad? Autoexplorarnos y ver qué nos sirve y qué no nos sirve de pronto, porque obviamente hay costumbres, rutinas, si yo de pronto vengo de una familia católica y bueno, ¿qué me pasó a mí con mi hijo? Mi hijo fue el primero que fue a un colegio que no fue católico, desde mi mamá hasta mis hermanos, mis sobrinos, todo el mundo colegios católicos, siempre colegios católicos. Y bueno, yo fui la oveja negra porque mandé a mi hijo a un colegio con orientación deportiva. Y me decían, ¿y cómo lo mandás? ¿Cómo no siguió en San no sé cuánto o en Santa no sé cuánto? Y bueno, no, la verdad que Germán era hiperkinético y la verdad que para estar sentado en un banquito ahí, viste, rezando, no daba. Entonces, y bueno, viste, ahí es como que me corrí también un poco de lo que es el clan, de lo que era el clan, en cierta forma. Porque no dejamos de pertenecer, como las antiguas tribus, a un clan familiar, ¿no es cierto? Y que está claro, organizado sistémicamente, y bueno, a veces nos salimos de ese sistema, ¿no es cierto? Y obviamente evaluaremos después, ¿nos sirvió? ¿No nos sirvió? ¿Le permitimos a los que nos siguen este cambio que nosotros hicimos, que al principio pensamos que era por nosotros, pero bueno, también lo hacemos por el otro, por el que viene, por el que sigue? Así es que yo creo que esto de la oveja negra es muy importante. Por ahí salirse un poquito de los límites establecidos dentro del sistema familiar, ¿no es cierto? Y bueno, autoconocernos y saber realmente qué es lo que queremos. Y bueno, vamos por lo que queremos, por lo que nos sirve, por lo que nos gusta. Y como decía María Laura, buscar el camino a ser lo más felices posibles, ¿no? O estar lo mejor sí, posible, ¿sí? sí, y explorarnos constantemente. Exacto. A veces me quedo pensando, ahora que ustedes me van ayudando también a gestionar las emociones a través de lo que escucho, qué emociones me acompañaban cuando yo seguía el clan, así como caballito de carrera, tiqui, 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 y no me escuchaba, no respondía a mi esencia, a esa nutrición que tiene que ver con quién soy, qué pienso, qué siento, qué quiero hacer, sino a la respuesta directa de ahora se hace esto, así lo hacía mamá, papá me enseñó, abuelo, abuelo hacía tal cosa también, mi abuela tal otra, y por supuesto que sí elegí un montón de cosas de mis antecesores, pero cuando me empecé a elegir a mí, sentí que la nutrición de estas raíces invisibles era muy rica y, y que no hacía que los demás me rechazaran. Por ahí los tomaba un poco por sorpresa, pero sin invitarlos de alguna manera, sentía que decían, ah, mira, ella estudió tal cosa y llevó a los chicos a tal otro lado, porque yo también los llevé primero a una escuela católica y después los llevé a una escuela deportiva. ¿Y por qué? Porque así como empecé a respetarme, también respeté a mis hijos. Y yo llevaba el cochecito de la nena con la ropa de natación, los botines de fútbol, y yo decía, ¿qué estoy haciendo? O
sea, un día fui al médico y me dice, tenés el mal del corredor. Yo digo, ¿corredor? Le digo, ¿qué corredor? Me dice, no, el corredor, claro, el hombre en ese momento, ahora tiene la edad de mi papá, sigue teniendo siempre la edad de mi papá, y en la época de mi papá, cuando era joven, había gente que vendía casa por casa y se los llamaba corredores, corredores de venta, que vendían, yo vi parte de eso, que venían con las sábanas, qué sé yo, por timbre, timbreo, venta por timbreo. Y esa gente, por estar todo el día en posición parado y caminando, tenía un problema físico, una enfermedad, que yo pensé que era una y era esta. Claro, ¿cómo no voy a tener esa enfermedad si yo iba con natación, volvía con fútbol, iba con hockey, volvía con danza, iba con... Estaba todo el día en la calle, chicas caminando, cargando mochilas y palos y botines y Claro. dije, chau, escuela deportiva. ¿Qué dije? ¿Me estaba escuchando? Sí, pero también los estaba escuchando a ellos. Y si bien la decisión como adulto fue mía, y en principio respondí más a Luciano, que era más grande, a mi hijo más grande, y a Sofía es como que la agarré muy chiquita diciendo, pero yo voy a extrañar porque me conocen todos, porque yo en el colegio donde ellos iban había sido docente, entonces claro, entraban y parecían que entraban a casa. Todos los conocían, los hijos de Milce, los hijos de Milce, la nena de Milce, la nena... Bueno, entonces, claro, a Sofía, que era más chiquita, la escuela deportiva, que ya era más grande, la cohibió. Pero después empezó a disfrutar de su propia raíz invisible dentro de esa escuela y empezó a elegirla. Y ahí fue Claro, cuando yo dije, ok, yo le dije, mira, están las puertas abiertas de la otra escuela, porque cuando la vi, que no se adaptaba, que lloraba, que quería, que extrañaba, dije, las puertas están abiertas, yo ya hablé con la directora, el año que viene podés volver, pueden volver cualquiera de los dos. Me ocupé de que volvieran a elegir qué raíz alimentar. Y sin embargo, eligió ella su raíz en la escuela deportiva y fue feliz en esa escuela primaria y secundaria, el hermano solo en secundaria. Y digo, qué importante poder nosotros enseñar con este ejemplo, ¿no? claro, Animarlos sí, también como papás, como adultos, a decir, sí, podemos cambiar de parecer. obvio. Y que hay raíces que nos hacen florecer, ¿no? Poder llevar ese mensaje también, que hay raíces invisibles que nos hacen florecer. Ahora, como haciendo así un repasito entre nosotras, y me gustaría también que saquemos a flote esto, ¿no? ¿Qué raíces chicas las hacen florecer? Les voy a comentar yo brevemente. Una raíz que a mí me hace florecer es la libertad de elección. Em, he tenido unos padres súper liberales y viene también más por el lado materno de esta libertad de elección con responsabilidad y con conciencia, y eso es algo, y para mí es una raíz que me hace florecer, que tuve que trabajarla con responsabilidad, con conciencia, con estudios, con, ¿no? con terapias, etcétera, pero para mí es hoy una raíz que me hace florecer, la libertad de elegir, la libertad de elegir dónde quiero estar hoy, qué quiero hacer, la libertad de elegir desde mí, pero también para con el otro, y con responsabilidad siempre, de que cada acción tiene y trae consigo una responsabilidad. Entonces les quería compartir mi raíz, esa raíz que me hace florecer. Cuéntenme, ¿qué raíz la hace florecer, Cristi? Contame. Un montón de raíces. La familia, por ejemplo. La familia es lo que más te hace como resurgir en momentos en que estás mal. Vos sabés que volvés a tu casa y estás con los tuyos, con tus hijos, te da energía y sabés que tenés un respaldo, un apoyo ahí. Ujú. Así es que es lo más importante. Es lo que me hace florecer, me hace seguir para adelante, me hace cambiar de perspectiva, me hace, no sé, borrar cosas por ahí negativas, me hace darme cuenta también, ¿no es cierto?
porque hay veces que vos te enfrascás en algo que decís esto lo voy a hacer así, o quiero hacer esto, o no quiero hacer esto, y por ahí viste a alguien, o mi hijo o mi marido me dice, no, pero hacelo de esta manera, fíjate, y bueno, es lo que me hace florecer en lo personal. En mi caso, Ay, me eh, encanta. Chicas, les voy a compartir tres cosas que para mí son muy importantes y creo que me hacen florecer y que me han acompañado en todo mi crecimiento personal. La primera, como decía Cris, obviamente la familia, pero para mí es la familia ampliada, digo yo, porque es la familia que traemos de sangre y la familia que nos acompaña desde el corazón. Y que por ahí para mí ha sido muy importante, digamos. Eh, Primero porque creo que eso hace que por ahí nos sintamos muy queridos y muy amados y muy acompañados también. Lo otro que mi papá siempre decía es que todo en la vida tiene solución, que todo solo depende de cómo miramos y que para mí eso también me acompañó siempre, porque frente a situaciones que uno está mal y qué sé yo, ¿viste? Él siempre venía y decía, ¿por qué te pones mal si todo tiene solución? De alguna manera, si uno mira desde otro lugar, le va a encontrar la solución. Entonces era como eso de aprender a mirar desde otro observador, desde más lejos, y, y eso también hizo que yo pueda ir viendo cada vez que fui atravesando en mi vida adulta, que ya no tenía su voz diciéndome como niña pequeña, pero sí es como que eso nos queda en nuestra mente y nos acompaña siempre. Y creo que lo tercero que comparto lo que decía Gaby, el tema de la libertad. Vieron que hablábamos al principio como que hay cuestiones invisibles, transgeneracionales que traemos. Yo siempre de chica fui más estructurada que mi madre. Era como que yo era la cerrada y mi mamá me abría las puertas al universo. Entonces ella siempre me decía tipo, elegí lo que quieras. ¿Querés dedicarte a ir a vender cosas a la plaza? Dedícate a ir a vender cosas a la plaza. Tipo, no te encierres en una carrera y en tener que tener el título y qué sé yo. Elegí algo que te haga feliz y tú eras, no, mamá, te tengo que estudiar, tipo, recibirme, tener el título y ta, 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 ta. Y mi mamá era, pero ¿por qué? Si nadie te pide eso, nadie te obliga, elegí algo que te haga feliz. Y bueno, yo creo que eso también fue algo que me acompañó siempre de aprender a romper esa estructura y animarme a buscar lo que a mí me hacía feliz. Si a quién le respondía, si ni siquiera era para mis padres, porque ni siquiera ellos me lo exigían. Era algo, yo creo, por eso digo tanto esto de lo transgeneracional, porque de algún lugar venía, porque no lo aprendí de ellos, ya estaba puesto en mis genes esa estructura, y creo que ellos me ayudaron dándome la posibilidad de salir de ese lugar, digamos. Así que bueno, como que esas tres cuestiones yo creo que han sido raíces que se fueron regando y que me permitieron hoy crecer y florecer, digamos. Bueno, qué sí, bueno pudimos, estar acá ay, escuchándolos primero y después diciendo lo que siento, lo que pienso, lo que vivo, porque como que me voy identificando con un pedacito de alma, iba a decir, de cada una. Pero sí, mi automático fue querer ser como mamá y papá me habían dicho. Y me sentía muy feo, muy mal y muy sola. Era como que estaba yendo por un camino que no era el mío y me sentía sola. Y yo decía, pero ¿por qué me siento sola? Si así es mi mamá, si así es mi papá, porque no me llevaba a mí, no me llevaba a mí, no iba conmigo, iba con ellos. Así que si es por eso, lo que me enseñaron fue por antítesis. Pero lo que sí tuve como raíz es la ayuda a los demás. Mi casa siempre estuvo llena de gente ayudada por mis padres y por mis abuelos. En todos los sentidos, económico, un plato en la mesa, ropa, fruta, tocaban timbre y mi casa ahora sigue igual. Antes de entrar al vivo también. Señora, ¿tiene algo en el freezer? Porque ya los acostumbré a ponerles la comida en el freezer.
y que le pudiera llegar en buen estado hasta donde tienen que volverse. Y todas esas cosas sé que es que fueron mamadas de raíz porque mis padres eran así y lo siguen siendo. Y yo digo, ¿y ahora por qué viene tanto, por ejemplo, Olga? Y porque está solita, porque los hijos se mudaron lejos y que entonces llega el fin de semana y es bravo encontrarte solo en el deporte. Y yo digo, claro, acá estoy, acá sí estoy yo. Acá estoy yo y bueno, y pensando en la vecina, en la pandemia, que también quedó sola, que quién le iba a ir a comprar los remedios. Y eso me encanta, lo elijo, es una raíz heredada y, y que también tuvo que ver con mi profesión, porque una vez haciendo terapia, dije, claro, yo soy maestra jardinera y le encontré el verdadero sentido a jardín. ¿Qué hacemos en los jardines? Sembramos semillitas y cuidamos las raíces para que crezcan, ahora digo, en libertad de elección. Y antes decía que crezcan derechitos, que no se le tuerza el arbolito, porque esa era la creencia heredada. Claro. Se le pone un suspensor, ¿viste? Y bueno, y yo sigo con, más de una vez digo, con la mano en la tierra y ocupándome de sacarle las hojitas que no le quiten oxígeno al resto de la planta porque ya están amarillentas, cuidando raíz, chicas. Y cada una en su raíz. A vos no te gusta acá, te paso con más sombra, a vos no te gusta aquí, escuchando la raíz de cada uno y compartiendo las que tenemos en común. Creo que se trata de eso, ¿no? Por eso se pudo crear Sello de Mujer, porque tenemos Tal raíces cual, en común. Así que bueno, tal gracias. cual, sí. Qué hermoso, Emi, y cómo hemos recorrido y pudimos ver cómo las raíces invisibles se hacen visibles, ¿no? Cómo salen a la luz, ¿no es cierto? Entonces las raíces invisibles nos enseñan que lo oculto también nos nutre, que lo invisible sostiene lo visible, que lo profundo es la fuente de lo que emerge, y los queremos invitar a todos, y digo los queremos porque creo que coincidimos las cuatro, ¿no? ¿Qué raíces son las que los limitan? ¿Y qué raíces invisibles pueden florecer en acciones futuras? Nos gustaría mucho leerlos, nos gustaría mucho que nos sigan, que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan en Instagram, que nos compartan sus historias también, ¿cierto, chicas? Para hacerlos parte, para que nos compartamos en comunidad, em, Incluso si y que quieren entre algún todos también tema, podamos nutrir a Sello de Mujer. y si quieren ¿Cómo? algún tema, si quieren sugerir algún tema en particular, que también lo dejen por escrito, que lo podemos armar, porque bueno, de eso se trata, hacer como una unión, comunidad, ¿no? Entre todas, entre todos, los oyentes que se van sumando, que también puedan participar generando algún tema, dando las opiniones y creando juntos, que nosotros también estamos acá para aprender y nutrirnos de ustedes, hablando de nutrición y de raíz. Así que están todas invitados. Sí, Por supuesto, algo más antes de olvidarnos. Si les gusta nuestro sí, canal y les sí. gusta la información que les compartimos, no se olviden de poner like, tocar el dedito para arriba y suscribirse, tocar la campanita. Y lo otro es, nos pueden buscar en Sello de Mujer, guión abajo, en las redes sociales de cada una de nosotras, que siempre están debajo de los videos también, y que cualquier cuestión donde quieran profundizar, donde quieran tener más información o dudas que le hayan quedado de este capítulo, también nos pueden escribir a nuestros Instagram o al Instagram de Sello de Mujer, que siempre les vamos a estar contestando y dando una respuesta. Así que gracias, chicas, hermoso encuentro. Gracias por volver a compartir Gracias, un día más. chicas. Gracias. Muchas Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por gracias a compartir. todas. Y hasta el Gracias. próximo Gracias. Saludos a capítulo. todos. Chao, Gracias. Hasta el chao. próximo capítulo.